Verán entonces, jóvenes, el objetivo nuestro, seguimos, analizar los distintos temas de coordenadas para aplicar en la resolución de ejercicios con vectores. También vamos a ver analizar las principales funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo para resolver ejercicios de triángulos y aplicarlos en algunos campos de la física, especialmente en vectores, ¿no? ¿Qué es lo que usted tiene que saber? Va a saber diferenciar y transformar coordenadas de un sistema a otro, es decir, de un sistema que esté en coordenadas geográficas a polares, de polares a rectangulares, de rectangulares a geográficos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y vamos a poder resolver triángulos aplicando bien Pitágoras, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos, ¿sí? Y las funciones trigonométricas. Entonces empecemos con eso. Haciendo un pequeño recorderis el día de ayer o el lunes, no me acuerdo, vimos lo que son las coordenadas rectangulares, las coordenadas polares y las coordenadas geográficas, ¿sí? Voy a hacer un resumen de tres tipos de coordenadas. Okay. Si nosotros queremos determinar un punto A en coordenadas rectangulares queda de esta forma, 4,3. Esto quiere decir que en X me voy a mover 4 y en Y me voy a mover 3. Esto es X, Y. Es un punto en coordenadas rectangulares. ¿Sí? En coordenadas rectangulares. Listo. Ahora, un punto en coordenadas polares queda de la siguiente manera. A, le damos un módulo, por ejemplo, 40 metros, y un ángulo teta. Pero ese ángulo teta podemos ponerlo 20 grados, 30 grados, hasta 360 grados, ¿no es cierto? Nuestro ángulo, por ejemplo, podemos ponerle 190 grados, ¿sí? Este punto está en coordenadas polares. Coordenadas polares. Y otro punto A en coordenadas geográficas, le ponemos un 40 kilómetros, ponemos un módulo con su unidad, luego decimos que está al sur unos 30 grados hacia el este. Puede ser uno, ¿no? Puede ser norte. Y este está en coordenadas geográficas. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a este tipo de coordenadas? Ahora, el problema es el siguiente. ¿Cómo transformar un punto a todo este tipo de coordenadas? Es decir, este punto que está aquí puede estar representado en coordenadas polares, en coordenadas geográficas y en coordenadas rectangulares. Un mismo punto. Entonces, yo voy a tomar un ejemplo. Suponiendo que digo transformar, vamos a ver, expresar el siguiente punto de coordenadas. Vamos a ponerle P. Y le vamos a poner menos 4, menos 3. No, menos 4,3 pongamos. ¿Ya? Menos 4,3. En coordenadas polares y geográficas. ¿Ya? Coordenadas polares y geográficas. Entonces, siguiente, ya les hago más grandecito esto, si no van a tener que ver con un monóculo. Vamos a ponerle un 16. Ahí sí ya está. Ya es expresar el siguiente punto de coordenadas. A ver, no, sí. P menos 4, 3. El siguiente punto P, pongámosle. El siguiente punto P de coordenadas, quitémosle esto. 4, menos 3 metros, pongamos nomás, ¿sí? 4 menos 3. En coordenadas polares y geográficas. Entonces le digo esto. Lo primero que usted va a hacer entonces es lo siguiente. Pondrá atención porque esto lo necesita muchísimo usted para vectores. Para ya mismo vamos a entrar a magnitudes vectoriales y magnitudes escalares, entonces necesitamos saber esto. Ok, entonces, primero voy a señalar ese punto, ¿no es cierto? Ese punto es, dice menos 4, 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tenemos aquí menos 4, 3, 1, 2, 3. Aquí tengo 3.
Y de tal manera que la intersección es este punto. Sí, este punto es el menos 4, 3. Listo. Este es mi punto P. P de coordenadas menos 4, 3 metros. Bien, entonces el punto P en coordenadas rectangulares tiene esta forma. Menos 4, perdón. Punto P en coordenadas rectangulares. Punto P en coordenadas rectangulares tiene menos 4,3 metros. Esto sería en coordenadas rectangulares. Yo quiero transformar a coordenadas polares. Entonces, a coordenadas polares yo trazo este segmento de recta, ¿sí? Que era la distancia que une del eje, ahora se convierte este en eje polar, ¿sí? Y mido mi ángulo desde donde empieza el eje X hasta donde va ¿quién? El vector. A este ángulo yo lo voy a llamar teta. ¿Sí? Teta. Entonces, ¿cómo queda expresado mi punto P? Mi punto P en coordenadas geográficas va a quedar expresado primero por el módulo, que le voy a llamar R, y luego por el ángulo teta. De esta manera quedaría en coordenadas polares. Entonces, ¿qué necesito saber? La distancia de aquí a acá. ¿Sí? Para ello, de una vez ya voy enseñando todo, enseño el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bueno, aprovechando que estamos aquí, ya vamos sacando de una vez todo. En un triángulo rectángulo se cumplen las siguientes condiciones. Eso nos dice nuestro estimado Pitágoras. Entonces aquí ponemos teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Hacer algo diferente por acá. ¿Sí? Bueno, entonces el teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado, si le llamamos a esta, llamémosle R, a este le llamamos X y a este le llamamos Y. Entonces Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. Puede ser en el orden de los sumandos, no altera la suma, pero vamos a poner por estética, primero la variable x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cómo se lee esto? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Medidas. ¿Sí? Entonces, este hagámosle más pequeñito. Listo. Eso nos dice Pitágoras. Entonces, nosotros podemos calcular la hipotenusa, que es nuestro objetivo a calcular, aplicando una raíz cuadrada a ambos miembros, y nos queda que la hipotenusa solita es igual a la raíz cuadrada del cateto a cuadrado más y al cuadrado. Y si nosotros queremos calcular de aquí un cateto, ¿sí? Simplemente pasamos a restar, es decir, cualquier cateto, si vamos a hacer R, cualquier cateto, R va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada, X, voy a calcular X. Cualquier cateto siempre va a cumplir esta condición. X va a ser igual siempre a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. En mi caso es Y cuadrado. Y si yo quiero calcular Y,
Entonces, y a qué va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. Siempre la hipotenusa al cuadrado. Menos el otro cateto, ¿cuál sería? X menos X al cuadrado. De esta manera calculo la hipotenusa y cualquier cateto, utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ese conocimiento lo vengo y lo utilizo acá. Y digo, ok, la hipotenusa al cuadrado, a esto le voy a llamar R. Sí, a esto le llamo X y a esta altura le llamo Y, que es lo mismo que está acá. Entonces digo, me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, de las medidas de los cuadrados de los catetos. Entonces tengo que R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado. ¿Cuánto vale X? X vale menos 4. Menos 4 al cuadrado más Y cuadrado que vale 3 al cuadrado. Por lo tanto, R va a ser igual a que a la raíz cuadrada de 16 más 3 al cuadrado 9. Entonces, R es igual a la raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, R es igual a 5 metros, porque estamos viendo esta unidad en metros. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Inge, una pregunta. Dime. Entonces, con cualquier dato que me den, yo puedo expresar en las tres, en los tres Formas. ejemplos, ¿cierto? En las tres Tres. formas, exacto. Sí. En las medidas geográficas, rectangular y ¿cuál era la Coordenadas otra? se llaman. Coordenadas. En las coordenadas geográficas, coordenada rectangular y coordenada Polar. polar. Ya. Ya, claro. Sí, sí. Entonces pon atención ya. Hasta ahí les dejo que mediten. Permítanme tomar un poquito de agüita porque me pasé hablando de mañana. Estaba dando clases a otros cursos. Ok, ya regreso. Bien, continuemos. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Entonces ya tenemos nosotros, para transformar en polares, ya tenemos el radio vector, es decir, 5 metros, ¿ya? Pero me falta el ángulo θ. Entonces, para hallar el ángulo θ, yo puedo aplicar las funciones trigonométricas que las voy a enseñar en este momento, nuevamente. Entonces, miren, voy matando 2 pájaros, 3 pájaros de un solo tiro, por decirlo así, ¿no? Voy enseñando funciones trigonométricas y transformadas, de tal manera que después nos ponemos solo a hacer ejercicios. Entonces, las funciones trigonométricas que nosotros conocemos son las siguientes. En base a Pitágoras, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, dice, coloquemos un triángulo rectángulo cuya base esté sobre el eje X, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que esto es el eje X,
Y esto es el eje Y. ¿Sí? Aquí un punto P de coordenadas X, Y. Entonces quiere decir que esta distancia vale X y que esta distancia de acá vale Y. Es lo mismo que esto, por ser congruentes. Entonces yo quiero calcular las funciones trigonométricas de este ángulo θ. Estas funciones trigonométricas se llaman la función seno de θ, que por definición nos dice que es igual al cateto opuesto, es decir, Y, sobre la hipotenusa, que así le vamos a llamar R. Y sobre R. El coseno de θ. El coseno de θ es igual al cateto adyacente X sobre la hipotenusa R. Muy bien. Y finalmente tenemos la función tangente. Tangente de θ. Tangente de θ es igual al cateto opuesto Y sobre el cateto adyacente X. Ya tengo las tres funciones principales. Sus recíprocos son los inversos. Es decir, 1 sobre el seno, su inverso, 1 sobre el seno de θ, le conocemos como la cosecante. Cosecante de θ. El recíproco 1 sobre el coseno, 1 sobre el coseno, lo conocemos como secante. Secante de θ. Y también su recíproco 1 sobre la tangente de θ, le conocemos como la cotangente de θ. ¿Sí? Y por definición, estos son los recíprocos, y por definición, la tangente de θ va a ser igual al seno de θ sobre el coseno de θ. Mientras que la cotangente de θ va a ser igual al coseno de θ. No es inverso, son sus recíprocos sobre el seno de θ. ¿Sí? Y esto hay que tener claro. Lo más importante para ustedes por el momento es esta parte de acá. ¿Sí? El seno, coseno y tangente, por definición, ¿a qué es igual? Al cateto puesto sobre la hipotenusa. Lo de acá son complementos que vienen dados de acá. Es decir, entonces la secante o la cosecante, ¿cómo se define? Vamos a definirla acá. Vamos a ponerla por aquí. Entonces la tangente de θ es igual a ¿qué? Al cateto opuesto Y sobre el cateto adyacente X. ¿Sí? Mientras que la cotangente por definición es igual al cateto adyacente, es decir, X, sobre el cateto opuesto Y. Mientras que la secante de θ es por definición hipotenusa sobre cateto adyacente. Mientras que la cosecante, por definición, es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Ya? Entonces, estas son las definiciones. Recuerden que este de aquí es cateto opuesto y este de aquí es cateto adyacente y esto de aquí es la hipotenusa. ¿Sí? Hipotenusa R. Entonces, estas son las funciones trigonométricas. Seno, coseno y tangente. Eso de aquí voy a aplicarlo acá. Entonces digo, tengo esto. Ok, quiero calcular ese ángulo, este ángulo de aquí quiero calcular. Lo voy a llamar alfa. Entonces le aplico tangente de alfa. Tangente de alfa. Miren que se me forma un triángulo rectángulo acá. ¿Sí? Si ustedes ven, se me forma un triángulo rectángulo. Entonces, tangente porque estoy aplicando las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Entonces, para verlo mucho mejor, le hacemos lo siguiente. Ajá. Y acá arriba también para saber que es un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica de un triángulo rectángulo? Que tiene dos lados perpendiculares. Listo.
Entonces aplico esa tangente, ¿no es cierto? Tangente de alfa, que es igual por definición al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, esto es igual a 3 sobre 4. El signo no le tome en cuenta. ¿Sí? No le tome en cuenta, ya van a... Si quiere le tome en cuenta, no hay problema. Entonces, alfa, ¿a qué es igual? A tangente a la menos 1 o arco tangente de 3/4. Y ustedes me dirán cuánto sale en su calculadora ese ángulo. ¿Cuánto sale? Voy a sacarlo yo. Entonces, vamos a sacarle esto. Shift tangente, no sé, déjenme ver en qué sistema estoy trabajando. ¿Cuánto sacaron ustedes? Sí está en el ángulo mismo ahí. Entonces, shift tangente de 3/4, ¿no es cierto? Es 36.86 me sale a mí, no se darán viendo. 36.86 grados. Bien, entonces tenemos ese ángulo, pero a mí no me interesa ese ángulo, me interesa el ángulo teta. Pero por estudios elementales, desde que se estudia en el colegio, nosotros sabemos que este ángulo medido desde aquí hasta acá vale 180 grados. Entonces, si yo mido hasta acá 180 grados, pero si le resto este valor, me queda teta. Entonces, en base al gráfico, yo digo teta, que es el ángulo que busco, va a ser igual a 180 grados menos ¿quién? Menos alfa. Es decir, teta es igual a 180 grados menos alfa, pero alfa es 36,86 grados. Por lo tanto, teta, que es el ángulo que estoy buscando, va a ser igual a 143,13 grados. Listo. Entonces, ahora sí mi punto P va a estar expresado en coordenadas polares. ¿Cuánto vale el radio? Digo, 5 metros, 143,13 grados. Esto está en coordenadas polares. Polares. Entonces, miren, me voy dando cuenta lo siguiente, que este punto en coordenadas rectangulares es esto. Y ese mismo punto en coordenadas polares es esto. Ah, ya, entonces miren, una cosa es tener coordenadas rectangulares y otra cosa es tener el mismo punto pero en coordenadas polares. Y de esto, así se trabaja con los vectores. Coordenadas rectangulares, polares y geográficas. Ahora, este mismo punto yo lo voy a transformar en coordenadas geográficas. Vamos para allá. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo está claro. Vamos, entonces, así me gusta cuando todo está comprendido. Vamos a pasarlo a coordenadas, a ese punto lo vamos a transformar a coordenadas geográficas. Ok, entonces, para ello hago otro tipo de gráfico por aquí, así. Mira, vamos a hacer un grafiquito así, solo como referencia. No sé si me están escuchando o es que estoy hablando yo solito aquí. Sí. Sí. Sí me están escuchando. Lo que pasa es que están concentrados, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para transformar a coordenadas geográficas necesito tener el norte, necesito tener el sur, necesito tener el este y necesito tener el oeste. Entonces, miren, como referencia yo nomás hago lo siguiente. Tomo ese punto que tengo y lo ubico por aquí, al punto P. No le doy lo que vale, nada, solo quiero como referencia. Y digo esto es menos 4,3, porque yo ya lo grafiqué en el primer plano. Aquí sí lo hice bien. Entonces yo digo, ok, al norte, este ángulo es el que yo necesito. ¿Sí? El ángulo le vamos a llamar teta. ¿Sí? Teta, pero para este gráfico. Acá ya es otro.
¿Por qué? Porque un punto en coordenadas geográficas, el punto P en coordenadas geográficas va a estar por R y por el rumbo. Ah, entonces, ¿qué necesito? R ya tengo, es el mismo. Lo que me falta es el rumbo. Entonces, yo tengo este ángulo de aquí, pero no tengo este ángulo. Hay muchas formas de sacarlo, ¿sí? Hay muchas formas. Yo tengo este ángulo. Este ángulo es teta. Vamos a llamarle este otro ángulo, phi mejor, ¿ya? Llamémosle phi a este ángulo. ¿Ya? Entonces puedo calcularlo al ángulo teta, lo puedo, al ángulo phi lo puedo calcular de muchas formas. Yo voy a enseñarles una. El ángulo phi va a ser igual a ¿qué? Miren, si yo a este valor de aquí, esto es 90. Entonces, teta, ¿cuánto vale? Teta vale 143. Si a 143 le quito 90 grados, es decir, si le quito todo este pedazo al teta, me queda phi. Entonces, phi va a ser igual a ¿qué? Ya es como ustedes quieran verlo. Sácalo bonito. Phi va a ser igual a 143,13 grados menos 90 grados, que es el ángulo recto. Entonces, el ángulo phi va a ser igual. Nos sale 53,13 grados. 53,13 grados. Por lo tanto, ahora mi punto me va a quedar de esta manera. P, el módulo R es el mismo, 5 metros. 5 metros. ¿Y hacia dónde se va? Norte, sí, norte, ¿cuántos grados? 53 grados, 53,13 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste. Y ya quedó, a ver, 13, ¿no? 13 grados hacia el oeste. Entonces acabo de expresar ese mismo punto en coordenadas geográficas, polares y rectangulares. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Inge, sí, me confundí. ¿De dónde salió el 90? ¿De dónde salió 90? Sí, ahí me confundí. A ver, ¿cuánto mide este ángulo desde aquí hasta acá? Acabamos de sacarlo en la parte anterior. Míralo aquí. ¿Cuánto mide? 90 grados. 143,13 grados. 143. Si a los 143 le quitas todo este ángulo que vale 90 grados, si sabes que un cuadrante tiene 90 grados, ¿no es cierto? ¿O no? Ahí lo entendí. Entonces, si le quitas todo este ángulo que es hasta aquí, este pedazo, ¿qué te queda? Lo de azul. Y ese es el ángulo que yo busco, phi. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, pero no parecido, sino cambiado. Les voy a dar coordenadas geográficas y los pasan a coordenadas polares y rectangulares. Y con eso terminaríamos. ¿Sí? Entonces, miren, a recordar bien, hemos visto funciones trigonométricas, hemos visto teorema de Pitágoras.